Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Complicadita la semana. Siempre hay unas semanas que tardamos, incluso yo ya doy clases hace muchos años, que tardamos en acostumbrarnos a los horarios nuevos, en mi caso a los alumnos nuevos, que cada clase voy encontrándome un nuevo grupo. Ustedes ya los conocí de las clases anteriores, pero siempre es un nuevo desafío también. No, complicado también por el tema de agarrarle la mano a las aplicaciones para hacer los trabajos. Eso es Bueno, y complicado. con respecto a eso, la que yo les enseñé del Drive, la semana pasada, ¿les resultó complicado? ¿Es colaborativo? No, sí, no. Bueno, me alegro porque es un montón. Más ustedes usan cada una de artistas diferentes para comunicarse. Bien van a tener que utilizar estas herramientas, ¿no? Un texto colaborativo para hacer un trabajo entre 2, 3 personas. Y bueno, más allá de que obviamente está acá 100% virtual y si no, algunos lo podrían hacer porque no están en Rosario, la virtualidad tiene algunos beneficios que no son de Rosario. Acá, cerca de Rosario, afuera en Funes, hubo una tormenta tremenda, parecía que nevaba, estuvieron sin luz, internet, o sea que hoy tuvimos un día complicado para la virtualidad, pero además, si no fuese virtual, muchos no hubiesen llegado. En las escuelas de celular de Funes no hubo clase, fue muy brava la tormenta. Para los que están acá en Rosario o cerca, ya habrán escuchado. Entonces, por un lado, la virtualidad tiene esas complicaciones, que nos quedamos sin luz, muchos están sin luz, sin internet, sobre todo a la mañana, pero por el otro lado nos abre un montón de puertas. Sí, profe, yo vivo en Tierra del Fuego y la vez pasada hubo, en Río Grande, una ciudad, hubo vientos de más de 100, entonces suspendieron todo. Y yo tuve Sí, las clases igual, así que eso está bueno, lo bueno de lo virtual también. sí, sí, sí. Cuando pasan estas cosas uno aprecia la virtualidad, porque no pierde clases, porque es mucho más fácil. Además, siendo también sincero, yo me levanté acá en Rosario no hubo en mi zona tormenta, pero vi que llovía, dije, menos mal que es virtual, si no tenía que llegar toda empapada. Ya me preparé los mates y empecé la clase virtual y dije, menos mal que hoy me toca virtual y no tengo que ir bajo esta lluvia. También a veces es lindo por eso. Bien, bueno, entonces no hubo problemas con este texto, con el Drive, o sí, si alguno tiene, me puede preguntar. Yo con lo que ustedes escribieron hice una 9 palabras. ¿Saben qué es una 9 palabras? ¿Alguna vez vieron alguna 9 palabras? Una 9 palabras es esto, es una forma de visualizar información, digamos, narrativa. Yo lo que hice es un programa que es online, gratis, muy fácil de usar, y copié todo el texto que ustedes hicieron, y lo que me devuelve estas 9 palabras que acá les estoy mostrando es más grande las palabras que más se utilizaron y más chiquitas, y el tamaño va cambiando según cuánto utilizaron esas palabras o no. Entonces lo que hace es un gran resumen de ese texto que ustedes hicieron, ¿no? Si ven, obviamente lo que más grande se ve es la comunicación, es que así empezaba nuestra frase. Entonces, lo que más utilizaron es la comunicación es. Las otras palabras que ustedes ven en un primer vistazo son esas palabras importantes que ustedes destacaron en este texto. Entonces traje estas 9 palabras para empezar un debate, para escucharlos a ustedes, ir charlando de esto que escribimos entre todos. Lo primero que voy a destacar yo es que cuando uno lee, hace este primer vistazo, este resumen del texto, podemos ver la comunicación es, y lo segundo que se ve más grande además de eso es persona, información,
y quizás yo hago la conexión porque sé lo que está escrito, pero información entre personas, transmitir. Y vemos que también está grande la palabra forma, verbal. Entonces, asumo que lo que quise poner es que hablar de las formas, de las diferentes formas de comunicación. En esta primera idea, entonces, este primer acercamiento, podemos decir que la comunicación es la transmisión, es transmitir información entre dos personas o entre más personas. Transmitir información entre personas. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de por qué esto es importante entonces, por qué la comunicación, para qué sirve en su futura profesión, para qué creen que sirve en su futura profesión. ¿Para qué usamos la comunicación? Para Sí, comunicar. Karina. Para comunicar. Bien. Y, digamos, lo usamos para comunicar, pero ¿qué? ¿En qué ocasiones lo usamos? En lo que se les vaya ocurriendo. Y o sea, tanto como, o sea, en diálogos, por escrito. Bien. En lo ¿En oral. nuestra profesión, dice, profe? Sí, empecemos con la profesión y después vamos a charlando de otras cosas, pero empecemos Sí, más que nada para acercarles los conocimientos que tenemos adquiridos a las personas, ¿no? Como futuro. Bien. Ignacio. Yo creo que la comunicación para transmitir ideas y acciones que tenemos que Bien. Bien, para la comunicación, ¿hay alguna que no se utiliza? Por ejemplo, la comunicación, la carrera, transmitir ideas, esas acciones, esos procedimientos que vamos a hacer, como esta idea de transmitir información. ¿Se les ocurre alguna profesión en la que no se use, por ejemplo? No, creo que en todas las profesiones hay comunicación. No conozco ninguna que no haya comunicación. ¿Y hay algún momento o alguna acción que se les ocurra del ser humano que no se use en la comunicación? Yamila, para cualquiera de las dos preguntas. Hola, buenas tardes. No, estaba pensando que la comunicación es más aún, ya sea ricos o de interpretación. Y no con ninguna profesión que no utilice la comunicación. Prestaría confusión eso, ¿no es cierto? Bien, la necesitamos sí o sí como herramienta entonces para trabajar, ¿no? Para saber qué tenemos que hacer, qué acciones tengo que hacer yo, mi compañero, mi jefe, si trabajamos con pacientes o de atención al público también, para comunicarnos, ¿no? Para decirle a la persona si es un paciente el procedimiento que se le va a hacer, si es mi compañero, qué técnica vamos a utilizar, por ejemplo, para que no haya errores, para dejar asentado qué hicimos durante el día, dejamos una guardia, seas esto, tenés que hacer esto otro. ¿Y en dónde más utilizamos la comunicación en el día a día? Sacando la herramienta para trabajar, hablar con pacientes, con colegas, en atención al público, con quien sea. Mismo para poder estudiar. Bien. O sea, nos estamos comunicando de una manera virtual. O, por ejemplo, en la calle,
Cuando nos relacionamos con los demás, cuando tenemos que estar con otra persona e indicarle algo, por ejemplo, chofer, la parada o algo así, ¿no? Bien. Y voy a tomar ese último ejemplo que es muy cotidiano. Yo para indicar que me quiero bajar del colectivo, ¿solamente le digo al chofer que me quiero bajar o hay otras maneras para comunicarnos? Sí, le podés hacer una seña o podés tocar el botón, la chicharra, cualquier cosa. A veces no funciona y tenés que decir, Willy, me bajo acá. Bueno, entonces hay diferentes también formas de comunicar. Está en lo más cotidiano. No solo nos comunicamos con las palabras y para transmitir información, ¿no? No solo lo usamos como herramienta, también hay otras cosas que comunican. En este caso, por ejemplo, un sonido, escucha esa chicharra, como dijo el compañero, y ella sabe que tiene que parar el colectivo, porque hay alguien que se quiere bajar. ¿No? Ese sonido comunica. ¿Qué otras cosas comunican? Los gestos. Bien, los gestos. O la lengua de señas en ese caso. Bien. En el caso específico de las lenguas gestos, de señas, esas señas es el código para comunicarnos que reemplaza las palabras, ¿no? Que reemplaza lo verbal, pero muchas veces el gesto en sí, por más que la otra persona entienda las palabras, pueda escuchar, también comunica, ¿no? Un gesto solo, no tenemos que hablar y ese gesto, las madres con los nenes chicos tienen muchas veces esos gestos, que le hacen una mirada y ella el nene sabe que tiene que parar, ¿no? Alguien con los que llevamos muy bien, ¿no? Está hablando alguien, me veo con mi amiga, que nos conocemos desde hace mucho, le hago un gesto y ya sabe todo lo que le quiero decir. Si nos vamos a un bar, hacemos así y sabe el mozo de lejos que le estamos pidiendo la cuenta. Muchas veces esos gestos de por sí son señales reconocidas y muchas veces esos gestos tienen que ver con algo que compartimos con otro, que ya ese otro entiende lo que le queremos decir. Las señales, profe. También. Un cartel. Bien, las señales, los carteles que nosotros ya tenemos un código que lo decodifica. Si vemos algo que tiene una línea roja que lo cruza, sabemos que eso que nos dice el cartel está prohibido. Y eso nosotros sirve de mucho esta clase porque somos de muchos lugares sea en Tierra en Rosario, esa línea nos dice prohibido, con código. ¿Qué otras cosas les parece que comunican? Estos, las señales, como para ir sumando, ¿no? Todo esto que comunica. Verónica. Bien, tenemos de comunicación, que se llaman así, pero también depende de lo que estamos viendo. Viendo una película, ¿no? Que es una historia de ficción, pero que nos cuenta las noticias o la publicidad de productos y lo podemos separar. Nosotros sabemos, tenemos que creer que el noticiero nos va a contar las noticias tal como son y la propaganda, la publicidad del anuncio nos va a vender un producto con todas características lindas, ¿no? No nos dicen, bueno, esta yerba mate está hecha con tal ingredientes. Nos dice, esta yerba mate es la mejor, el mate te hace amigo de las personas. Vieron que los anuncios nos venden otra cosa más que solo el producto. La Coca-Cola te hace feliz. La hamburguesa de mostaza es la que come el Dibu Martínez. Entonces nos venden otra cosa los anuncios. Y uno puede diferenciar también cuando nos están contando una noticia, cuando nos están contando algo de ficción y cuando nos están vendiendo un producto que nos dicen un montón de propiedades que en realidad ahí juegan un poco también con la ficción, ¿no? Uno va a comer una hamburguesa porque le gusta la hamburguesa, no porque la come el Dibu Martínez. A veces también, porque querés comer
Por eso lo eligen a él. Pero uno puede hacer esa diferencia cuando ve la tele. Las redes sociales también. Ahí se mezcla todo un poco más, ¿no? Tenemos que en esta era de la sobreinformación, en las redes sociales, un influencer que nos vende algo, un médico que nos aconseja algo, alguien que nos hace chistes. Verónica. Señales de tránsito, el semáforo, ¿no? Que es una de las primeras que chicos nos enseñan, porque es la fundamental. Si está rojo, uno tiene que parar. Si está verde, puede avanzar. Y si está amarillo, por las dudas, paremos también, ¿no? Richard. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hablando de todo eso, acá por ejemplo en la Patagonia, especialmente acá en Comodoro, el clima, por ejemplo, cuando están las nubes naranja, por ejemplo, dice la gente y coincide mucho que por ahí se va a alargar mucho viento, por ejemplo, un ejemplo. Se pone todo naranja y mañana se va a alargar terrible viento y realmente sí pasa. Bien. Y de tanto comunicarnos empieza a pasar algo, que es lo que trae Richard justo. Empezamos a entender las señales que no están preparadas, porque las nubes no se ponen naranjas para avisarnos que hay viento, sino que es un fenómeno. Que nosotros empezamos a decodificar esas señales, entonces también nos empiezan a comunicar, porque la atravesamos con la misma mirada que atravesamos otro tipo de codificaciones, ¿no? La nube se pone naranja por un proceso meteorológico y aprendemos a decodificar eso también, al igual que el semáforo, ¿no? Pero no está preparada para eso, no es con un cartel que cuando el viento sopla de tal manera, el gobierno preparó para que sepamos, sino que empezamos a decodificar incluso de la misma manera que codificamos a las personas y a sus comunicaciones, la naturaleza misma. Pasa también con los animales, cuando los domesticamos, que uno siempre dice, nos comunicamos con la naturaleza, los animales. En realidad empezamos a transferir eso mismo que nosotros hacemos entre seres humanos a los perros, ¿no? Le empezamos a enseñar cosas cuando los domesticamos, ¿no? Y casi le empezamos a inferir todas esas características humanas, porque la característica más humana es esto, es el poder pensar, ¿no? Y razonar, pero además comunicarnos, que es esencial, como estamos viendo, para la vida humana. Si no, sería difícil entender esta diferencia, como decíamos, entre la noticia y el anuncio publicitario, trabajar, transmitir esa información necesaria, cruzar la calle, ¿no? Hoy aquí podemos cruzar sin semáforo, pero sería todo mucho más difícil, más caótico. Empezamos a utilizar la comunicación para ordenar. No solo ya empezamos a ver otras cosas para transmitir información, sino para ordenar, por ejemplo, las calles, o para ordenar los sitios, para poner ciertas normas, ciertas reglas como los carteles, ciertos indicios como la chicharra del colectivo para que el colectivero pare. Empezamos a comunicar masivamente como los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Y cuándo más nos estamos comunicando? ¿Solo comunicamos ideas, estos códigos que necesitamos para ordenar, para transmitir información, o comunicamos otras cosas? Yo creo, profe, que también podemos comunicar cómo nos sentimos por nuestro lenguaje corporal. No sé, alguien que está moviendo mucho la pierna está nervioso, o está nervioso, se está comiendo las uñas. Bien, comunicamos también cómo nos sentimos. Lo podemos verbalizar y decir, estoy nervioso, como decía Ignacio. Muchas veces ni nos tienen que decir. Uno ve a una persona con ciertas características y podemos notar que esa persona está nerviosa. O tiene vergüenza, o está enojada, o está cansada, ¿no? ¿Qué otras cosas? Comunicamos información, comunicamos emociones.
¿Qué más comunicamos? Los pensamientos. Pensamientos. Y no siempre estamos hablando de cosas que pasan. ¿Siempre comunicamos algo real? ¿O podemos comunicar otras cosas? Por ejemplo, siempre comunicamos información y decimos cosas ciertas, valederas que pasan. ¿O el ser humano puede comunicar otras emociones, otros pensamientos, otras ideas? Pueden ser cosas que nos imaginamos también, cosas que no son reales a veces. Empezamos a imaginar y a comunicar eso también, ¿no? Está en la necesidad de comunicar que tiene el ser humano, que no solo comunicamos esa información necesaria para subsistir, sino que empezamos a imaginar, a hacer poemas, libros, historias, arte, hacemos música. Con la música comunicamos ideas también, emociones, sentimientos. Si uno escucha una canción, aunque no escuche la letra, nos va a comunicar algo, nos va a transmitir algo. Si escuchamos una cumbia, seguramente pongo ahora una cumbia y de todos, en vez de ganas de estar sentados acá, les va a dar ganas de bailar, ¿no? Moverse. El cuerpo se mueve solo. Si ponemos una música muy triste, seguramente todos estemos en la clase y nos empiece a conmover, ¿no? Ni siquiera necesitamos la letra, ¿no? Lo verbal. Ya la música misma nos conmueve. Y no solo comunicamos cosas que nos pasan o que sabemos, información real, sino cosas que no existen. Imaginamos cosas, ¿no? Alguien se imaginó un hombre volando y dibujó a Superman. Y nunca ningún hombre voló. Sin embargo, se lo imaginaron. Alguien imaginó en algún momento que iba a haber robots y hizo películas sobre eso, libros, y miren, ahora también existe. Muchas veces imaginamos cosas y la mente humana puede después llevarla a cabo, pero antes de llevarlas a cabo, lo imaginó, ¿no? Se imaginó un avión volando o que la gente se podía transportar en una máquina que sea como un pájaro, hicieron los aviones. Si vieron películas viejas, yo sé mucho, voy a traer muchas películas, cosas así. Si vieron Odisea 2001, van a ver que el que la vio es vive en una casa con una inteligencia artificial que después no termina tan bien. Y ahora todos en nuestras casas, en el celu, en la compu, le podemos preguntar cosas a una inteligencia artificial. Incluso, bueno, acá no llegó tanto en Argentina, pero en casa ya las heladeras están conectadas también a inteligencia artificial, el lavarropas, que te lava la ropa sola y sabe qué ropa pusiste, cómo separar la ropa. No llegó tanto acá, pero parece la casa de los supersónicos, ¿no? Ya hay robots, no sé si vieron las noticias, que ya hay robots que van a ser mandados. Hay muchos chistes con eso, que acá lo mandarían a la granjita, el robot. Como eso que imaginamos que no existía, ahora también es posible. Y cuando lo imaginamos también es posible porque lo comunicamos, ¿no? Porque lo contamos, no quedó en nuestra mente. Karina. Yo quería comentar lo que el robot. Yo soy de San Luis, el Hospital Central Carrillo. En la parte de farmacia hay un robot. No lo he visto yo personalmente, pero me han comentado que hace el trabajo. Vieron que ya llegó a todos lados. Algo que antes era de ciencia ficción, que haya robots y esas máquinas que por sí solas trabajan. Y ahora, en todo. También yo digo, alguien lo imaginó y lo contó, contó. ¿A vos te parece que algún día pueda haber robots y empezaron a buscar? Obviamente que uno imagina cosas porque en algún cierto momento pueden ser posibles o hay referencia con algo posible, ¿no? El hombre que volaba es porque hay animales que vuelan. Si no existieran los animales que vuelan, seguramente no habría ni aviones, ni Superman en los cómics, ¿no? Entonces uno ve algo y dice, bueno, si hay animales que vuelan, ¿por qué no un humano? ¿Por qué no una máquina? ¿Sí, Karina? Y profe, yo me imagino un robot
a futuro que nos reemplace a las mujeres para hacer la comida, lavar. Sí. Lo que hacemos mayormente una ama de casa, hay veces los tiempos que no nos da. Sí. Pero bueno, puede ser todo. Vieron que la inteligencia artificial muchos la usan para estudiar, que dicen que hay muchos libros, que muchas películas las escriben con la inteligencia artificial. Un chico una vez puso, yo no quiero que me haga los libros, mi trabajo, sino quiero que me haga las tareas de mi casa, ¿no? Porque, excepto que uno sea cocinero, le guste hacer las tareas, que el robot, como en los supersónicos, como en los dibujitos que estaba en la robotina. El más común es el que, la aspiradorita. Ese creo que es el más común de los robots, pero sí, yo también. Me haga las cosas, que ahora me traiga agua para el mate, que me olvidé de volver a calentar, le pediría. Pero bueno, gracias a que existe también esa imaginación, que el ser humano no solo piensa lo que existe, sino que puede imaginar mucho más y gracias a eso tener nuevas ideas y evolucionar con su ambiente, pero también porque puede comunicarlo. Seguramente muchos de los avances tecnológicos también se hace porque alguien lo imaginó antes, algún escritor imaginando un robot y alguien creció viendo eso y dice, bueno, voy a hacerlo, ¿no? La comunicación está en todos lados, en el arte, en el trabajo, en la vida diaria, cuando nos queremos bajar del colectivo. Y está de muchas maneras, con los gestos, a veces con gestos que uno quiere hacer adrede para mostrar, como un gesto que hace para, sea pedir la cuenta o pedir un café o avisarle algo a alguien, y a veces con gestos que nos salen por sí solos. Cuando uno está nervioso no quiere quizás mover la pierna o moverse, o cuando uno está enojado no quiere ponerse así, o hacer cara mala, o subir el tono. Muchas veces nos pasa, nos enojamos y subimos el volumen cuando hablamos, pero nos va saliendo. Y eso también, esa comunicación no verbal, toda esa comunicación que no tiene que ver con las palabras, muchas veces nos dice cómo estamos, ¿no? Cómo estamos comunicando. Entonces la comunicación es mucho más que transmitir una idea o transmitir información. Si nosotros vamos a las primeras definiciones de comunicación, vamos a encontrar eso, no está mal. Si vamos al diccionario inclusive, vamos a encontrar esa definición. Entonces, es la primera que nosotros vamos a ver. Vamos a la Real Academia Española y nos dice, siempre la copio porque es la primera que encontramos, es el trato de correspondencia entre dos o más personas, o es la transmisión de señales mediante un código común, ese código que tenemos que compartir para poder entender, entre emisor, esa persona que da el mensaje, y receptor, la que lo recibe. Pero para mí es mucho más comunicar. Y para eso yo siempre me gusta saberla cuando tengo estas palabras tan... Este es el nombre de la materia, me gusta ir a la etimología, que viene del latín comunicare. Y en esta palabra comunicare, si uno la quiere traducir del latín, no quiere decir transmisión de información ni correspondencia entre personas. Quiere decir compartir algo, poner algo en común. Y ahí me gusta mucho más la definición, cómo se va armando, porque en la comunicación yo no transmito algo y el otro se lo queda y se lo lleva, sino que estoy compartiendo algo, ¿no? Estoy compartiendo un código que tenemos que saber los dos para poder comunicarnos, estoy compartiendo una conversación, un gesto, estoy compartiendo algo de mí misma, una emoción, un sentimiento. El músico que hace una canción y le pone todos sus sentimientos, no los deja ahí en la guitarra y se lo lleva ese oyente que escuchó la canción, sino que vuelca todas sus emociones, las sigue teniendo, y una persona escuchó esa canción y se quedó, o le dio ganas de bailar si era alegría, o se quedó, no sé, conmovido. Entonces, me gusta más esta idea de compartir. Y cuando vamos entonces de compartir y hay que tener un código común, empezamos a hablar de algo más grande, que la comunicación no es solo un acto, porque depende de muchas cosas. Si yo tengo que tener un código común, tengo que tener experiencias previas comunes. Entonces empezamos a hablar de un proceso. Es un proceso, sí o sí, cuando hablamos de comunicación, de interacción social. Siempre vamos a hablar de la comunicación entre personas. Por más que uno después transmita eso, como les decía antes, que uno le enseña ciertas cosas al perro para poder comunicarse,
parece que no estamos comunicando, pero en realidad el perro está adoptando cosas de los humanos, ¿no? Entonces siempre es un proceso de interacción social, ¿no? Compartir algo de nosotros mismos, que es una necesidad intrínseca del ser humano. Nosotros necesitamos compartir información para poder trabajar, para poder sobrevivir, ¿no? En la historia de la raza humana, no sé, no comas esta hierba porque te podés envenenar, no vayas para allá que hay animales salvajes. Y ahora, bueno, ustedes en el trabajo, para hacer este procedimiento tenés que poner la máquina así, o sea, tarda tanto tiempo. Hoy, cuando dejan el cambio de guardia, hice esto. Para bajarse, me vuelvo a poner porque volvemos siempre al sello del colectivo, toco el botón, si no, me voy con todo el recorrido con el colectivero, si no aviso que me quiero bajar. Eso parece algo de una necesidad para sobrevivir y para hacer el día a día, el trabajo, la convivencia. Pero si no estuviera esa necesidad de compartir algo a nosotros mismos, de la que nace la comunicación, no existiría, por ejemplo, el arte, la ficción, no existiría Superman, como decía antes. Entonces hay algo que supera esto de hacer el trabajo del día a día, subsistir y comunicar solo para poder convivir, que tiene que ver con esa necesidad del ser humano que nos hace humanos de pensar, de razonar y además de comunicar, de compartir lo que me pasa, lo que siento, lo que pienso. Que viene mucho de esto, de esta necesidad de vivir en comunidad también. Podemos comunicarnos porque existe un código en común. Y ese código en común, ¿cómo existe ese sistema de signos que nos hace comunicarnos? Gracias a experiencias previas comunes. El código es lo que compartimos para comunicarnos, tiene que ver con el idioma. Por ejemplo, acá todos hablamos el idioma español. Tiene que ver con la lengua, pero también tiene que ver con otras cosas. Es ese mismo código que hace que el colectivero sepa cuando escucha el charra que alguien se quiere bajar, que cuando vemos un cartel con algo rojo cruzado es que está prohibido, que cuando vemos el semáforo sabemos cuándo parar y cuándo avanzar, ¿no? Tiene que ver con esas experiencias previas. Pero también tiene que ver con, más allá de esas experiencias que nos enseñan, que todos vamos aprendiendo, desde el idioma, cuando aprendemos a hablar, hasta el semáforo, que alguien nos tiene que decir, ¿no? El rojo es pare, el verde es siga. Hay experiencias que tienen que ver con lo que compartimos en el día a día. Que sí, nosotros en todo el mundo, el rojo es pare, el verde siga. En toda Argentina podemos ver códigos comunes. Creo que este código del café y de la cuenta está en toda Argentina. Pero seguramente si nosotros nos ponemos a intercambiar cosas del día a día, vamos a encontrar códigos porque vivimos en diferentes partes de Argentina que son diferentes, que tienen que ver con las experiencias previas de cada región. E incluso ustedes, para dentro de su familia o para dentro de su grupo de amigos, de sus conocidos, deben tener códigos propios, ¿no? Chistes internos, cosas que entienden entre ustedes y otro no. Según las generaciones hay diferentes códigos, diferentes formas de hablar, diferentes formas de comunicarnos, diferentes referencias, ¿no? Vieron que el otro día en el ISPI pusieron que empezaban las clases y el meme ese de perdónenme, pero no acepto, que se iba de la novia que se va corriendo. Bueno, eso también es un código, el código quizás de las redes sociales con memes. No solo es el idioma o ciertos códigos que están ya, que son normativos para todos, sino que cosas que tienen que ver con experiencias más chiquitas. Que tenemos que compartirlo para poder entenderlo. Y a medida que van creciendo las interacciones y este proceso, también se vuelven a crear y se siguen creando indefinidamente nuevos significados, ¿no? Cada vez que nos comunicamos, ya sea lo que se viraliza en redes o algo que pasa en nuestra familia, algo más chiquito, seguimos creando esos significados y creando nuevos códigos.
Así como nosotros tenemos la necesidad de compartir algo de nosotros mismos, por eso nos comunicamos, por eso no solo comunicamos esa información que necesitamos solo para subsistir, sino hacemos arte, por ejemplo, también hay un propósito de entendimiento. Y eso es la base de la comunicación también. Porque por más que en ese código haya algo que no entendemos, de las dos partes, siempre va a haber un propósito de que se entienda. Y eso hace posible la comunicación. Si no, viviríamos todavía en esta torre de Babel en donde cada uno habla un idioma diferente, tiene un código diferente y entre nosotros no nos comunicamos. Si ustedes se encuentran un extranjero en medio de la ciudad que le pide indicaciones para, no sé, algo famoso que hay en una ciudad, acá sería el Monumento, por ejemplo, en Rosario, y no sé, con un alemán, y yo no entiendo inglés más o menos, si habla inglés, le puedo contestar, pero si un alemán que habla muy poco español, no voy a saber qué decirle. Pero como hay un propósito de entendimiento entre los dos, seguramente saquemos un mapa, alguna foto, si estamos cerca, lo acompaño al monumento para que no se pierda. Siempre hay un propósito de entendimiento. Vamos a hacer todo lo posible para comunicarnos. Por eso se aprenden idiomas, por eso se buscan códigos universales. Por eso ponemos también toda la corporalidad, los gestos que podemos hacer para que el otro entienda. Eso es fundamental para entender este concepto. Y para resumirlo, vamos a dejar de hablar entonces de la transmisión de información entre dos o más personas y vamos a empezar a hablar de un proceso social en el que compartimos, dejamos de hablar de transmisión y empezamos a hablar de compartir información, datos, cualquier cosa que entre en esa información, sean emociones, sentimientos, pensamientos, ideas. A través de un sistema de signos, ese código en común que tenemos, son los signos que utilizamos, ya sea un gesto, una melodía, una palabra, que adquiere sentido con experiencias previas que tenemos en común. Y vamos creando nuevos significados cada vez que nos comunicamos. Ese sería un concepto que abarca mucho más de lo que veníamos viendo y explica mejor la comunicación. Si no, la comunicación sería eso que hacemos solamente para subsistir. Y acá empezamos a hablar de este proceso social que, como es un proceso social y depende de los seres humanos, tiene dos características muy importantes. Es un fenómeno social, entonces siempre está en constante dinamismo, siempre cambia y se altera, ¿no? El código total, todo el tiempo se va transformando. Pero eso los nenes, cuanto más adolescentes son, menos los entendemos. Cuando son chiquitos aprenden mucho los padres, pero cuando ya las relaciones, vieron que adolescentes más entre amigos y ahora se suman las redes, uno habla con un adolescente y a veces le cuesta entenderlo, porque empiezan a crear sus propios códigos, que se van sumando a los que ya existen, ¿no? Y porque vamos cambiando como sociedades, va cambiando el lenguaje, va cambiando la forma en que nos comunicamos. Por eso siempre está en constante dinamismo. Y eso también es importante de entender para poder lograr ese propósito de entendimiento. Yo siempre digo a los más jóvenes que no hay que desechar lo más viejo, que tenemos que volver a mirar películas viejas, leer libros clásicos, porque ahí aprendemos de dónde sale todo también lo que vemos ahora, aprender historia. Y a los más grandes que tenemos que empezar a escuchar también a esos adolescentes y a esos chicos más jóvenes que nos enseñan un nuevo vocabulario, una nueva forma de hablar, un nuevo código. En ese equilibrio es donde encontramos estas experiencias previas también y estos significados comunes que vamos creando. ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, hay 3 maneras básicas, una clasificación que podemos hacer que es la más básica, después vamos a ver otras para entender la comunicación. Cuando usamos palabras y cuando no. Cuando usamos palabras, la comunicación oral, el diálogo. Y cuando usamos palabras
por escrito la comunicación escrita. Para comunicarnos oralmente, siempre nos apoyamos en la comunicación no verbal. Cuando hablamos siempre tenemos un tono, un ritmo, gestos, movimientos que ayudan a que se entienda lo que estamos diciendo. Y además, esta comunicación no verbal comunica por sí sola, los signos, las imágenes, hay gestos que por sí solos comunican. Por eso es tan importante esta clasificación como la primera. Nosotros en esta materia, para entender la comunicación escrita, vamos a ver herramientas de redacción para poder entender las características también y diferenciarlo de la comunicación oral y no verbal, cuándo lo utilizamos, cuándo no, cuándo conviene, cómo podemos suplantar la comunicación no verbal que tanto nos ayuda en la oralidad. Yo siempre digo que, ¿vieron cuando alguien les manda un WhatsApp y escribe en mayúsculas que parece que nos está gritando? ¿No? O cuando nos pone muchos signos de exclamaciones porque está enojado, porque quiere, eso parece más que subió el volumen. Bueno, esa es una forma de suplantar la comunicación no verbal cuando estamos escribiendo. Si lo estuviésemos diciendo, capaz que gritaríamos o hablaríamos enfáticamente. La comunicación oral y no verbal, primero, como expresión oral para poder comunicarnos mejor y como reeducación del cuerpo. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no nos damos cuenta, eso que el cuerpo nos delata, ¿no? Si estamos tristes, si estamos cansados, si estamos enojados, ansiosos. Y en nuestro trabajo muchas veces tenemos que poner una capa, ¿no? Y reeducar el cuerpo para que eso no se note, para poder crear relaciones y comunicaciones más eficientes. Muchas veces, no sé, tenemos formas bruscas de hablar, ¿no? Entonces, cuando nos conocen, bueno, quizás nuestra familia dicen, bueno, es así, pero no está enojada. Cuando estamos en el trabajo, esas cosas las tenemos que ir reeducando, ¿no? Porque si no es muy difícil entablar relaciones, ¿no? Relaciones laborales con los colegas, por ejemplo. Bueno, de eso vamos a hablar en la materia también. Y para eso, lo que vamos a tratar de hacer es descomponer la comunicación, ¿no? Tratar de entender el acto de comunicación y todos sus componentes. Para eso existen los modelos de comunicación. Los modelos de comunicación son esquemas que lo que hacen es tratar de sacar como una foto a ese proceso tan largo que depende de tantas cosas de comunicación para entenderlo mejor. ¿Quiénes empezaron a pensar en este modelo de comunicación? Los primeros matemáticos, Shannon y Weber, cuando se creó el teléfono, porque había muchos problemas para comunicarse. Entonces hicieron este primer esquema que ven, que es lineal, que habla de un transmisor, un mensaje, un receptor, ¿no? Y parece que la comunicación queda ahí, habla de transmisión. Pero cuando hay un mensaje siempre hay una respuesta, ya sea la indiferencia, el silencio o que te contesten lo que uno está preguntando. Entonces queda medio obsoleto esa idea de comunicación lineal. Se parece más a la del telégrafo o una carta, una comunicación muy antigua y muy lineal. Aunque nosotros no recibamos esa respuesta, el músico que hizo una canción, cuando esa canción la pasan por la radio, en un programa de televisión, o la escuchamos en la calle, a esa persona que le llega está respondiendo. Entonces, es muy difícil pensar una comunicación lineal, aún en los ejemplos más lineales. Siempre hay una respuesta. Entonces, se creó el segundo modelo, que es circular, en donde ya prevé la respuesta de ese emisor al receptor. Y van cambiando. En algún momento se vuelve receptor. Y se empiezan a pensar en otros componentes, como el canal, el medio por el cual se transmite, y los ruidos que puede haber, los obstáculos, como la retroalimentación. Y se piensa en una codificación, yo busco el código más adecuado para dar ese mensaje. No es lo mismo si estoy en clase a mis alumnos, que si les estoy contando una historia a nenes chiquititos, que si estoy hablando con personas de otro país. Yo tengo que hablar en otro idioma. Voy a buscar el código pertinente para enviar ese mensaje
y el receptor lo va a decodificar. Cuando vemos esto, este esquema circular, vemos la comunicación como algo que empieza, termina en las mismas personas, ¿no? Como un círculo cerrado. Entonces también nos queda obsoleto. Si dijimos que la comunicación es un proceso. El modelo que más se utiliza entonces es este modelo transaccional. En este modelo transaccional podemos ver este proceso más claramente. Si nosotros prestamos atención y nos acordamos algo de matemática, que yo tanto no era tan buena, pero me acuerdo de los conjuntos. Los conjuntos, cuando tenemos dos conjuntos de cosas y los conjuntos se entrelazaban, ¿no? Lo que estaba en el medio era lo que compartían los dos conjuntos. Y tiene esta idea, ¿no? Acá en el medio está el mensaje y es algo que comparte el emisor y el receptor. Entonces, me da esta idea de proceso, de que la comunicación es algo que se comparte, no algo que se transmite. Y empieza a aparecer más componentes, que ahora vamos a ver uno por uno. Pero empezamos a ver que el ruido de esos obstáculos ya no está solamente en un momento de la comunicación como antes, sino que está tanto en el canal o medio, como en el contexto, como en el mensaje. ¿Sí, Alejandro? ¿Me escuchás? Tengo un teléfono medio tildado por eso. Te hago una consulta. Todos estos esquemas, ¿vos los cargás después? Sí, yo todo lo que Estoy doy tratando de copiarlo medio rápido y entonces no me doy el trabajo de Sí. notarlo, Yo todo lo que muestro acá en Gracias. presentación lo cuelgo después. Muchas gracias. No, de nada. Sí, no, porque dibujar esto en clase, yo que soy medio mala. Lo que vemos es que el ruido está en varios momentos entonces de este proceso, de este esquema. La retroalimentación aparece, la retroalimentación como ese componente en donde el emisor necesita un feedback, una retroalimentación si llegó o no el mensaje. El mensaje ya no vamos a pensarlo por sí solo, sino que lo vamos a descomponer en contenido, lo que quiero decir, el código que utilizo y el tratamiento, cómo lo digo. Entonces, este modelo ya nos muestra una foto más cercana de lo que es este proceso de comunicación. Para entenderlo mejor, vamos a hablar de componente por componente. El primer componente, la fuente, de donde se emite ese mensaje. El segundo componente es el emisor. Muchas veces la fuente y el emisor son la misma persona. Yo llamo a un amigo y le digo, che, acordate que mañana es el cumpleaños de tal, hay que comprarle un regalo. O sea, la fuente y emisor de ese mensaje. Ahora, cuando el gobierno quiere decirle a toda la población, por ejemplo, que se cuide, acá siempre está el dengue, un Rosario como peligro, no va a llamar a cada uno de los habitantes de Rosario y decirle, che, ojo que hay casos de dengue, pónganse off, sino que va a hacer una campaña en donde su oficina de comunicación va a hacer carteles o volantes o avisos en la televisión y en la radio para que la gente se cuide del dengue. Entonces ahí la fuente es el gobierno, por ejemplo, pero el emisor es una oficina de comunicación, ¿sí? Que se encarga de esas personas de difundir el mensaje. ¿Sí, Carolina? Hola, profe, perdón que te interrumpa, pero quería saludarte porque no encontraba el link y era que lo había abierto la semana pasada cuando llegó para la presentación y no veía el link en negro para poder unirme a la clase. Sí. Así que bueno, ya estoy acá. No hay problema. Siempre en el Classroom donde dice unirse es el mismo link. No va a cambiar durante todo el cuatrimestre, si después tenemos mesa. Dejo siempre el mismo para que no haya confusión. Bárbaro, gracias. No, de nada. Ese emisor tiene que codificar el mensaje para que llegue al receptor. El receptor es quien recibe el mensaje. Ese receptor, para poder decodificar el mensaje, necesita de ciertas herramientas, o hay que tener en cuenta ciertas herramientas de ese receptor, que son las habilidades comunicativas, conocimientos, actitudes y el sistema social en el que está inmerso ese receptor.
¿Qué son las habilidades comunicativas? Bueno, todas las habilidades que tenemos para comunicarnos. El escuchar si es oral, el ver si estoy leyendo, o si estoy haciendo algún gesto, si hay un cartel, si es una seña. El procesar información, el entender que esto es un café, esto es la cuenta, leer un apunte y entender lo que está diciendo, que ustedes entiendan. Yo preparo las clases para un terciario, yo no puedo dar esta misma clase para niños de primaria, aunque entiendan lo que es la comunicación y se pueda hacer ese famoso teléfono con hilo y 2 vasos, ¿no? Si lo quisiera dar en la primaria, en los primeros años de la primaria, y hablar de la comunicación. Entonces, ese procesar información, por más de que entienda las palabras que yo estoy diciendo, tiene, digamos, un nivel más, que es entender lo que yo quise decir. Uno tiene que entender y saber las habilidades comunicativas de los receptores para poder transmitir y codificar bien ese mensaje. Otra característica que tenemos que tener en cuenta son los conocimientos. Los conocimientos de la temática y de la situación en sí. ¿Con qué conocimientos previos ustedes llegan, por ejemplo, a esta clase para que yo pueda enseñarles? Otra de las características que tenemos que tener en cuenta, otra cosa, es la actitud que tiene ese receptor hacia el emisor, ¿no? Que tiene que ver con la ponderación que hace ese emisor también. No es lo mismo cuando ustedes vienen a clase a aprender, que hay una actitud positiva, abierta a la recepción, que si alguien les dice en la calle, no sé, les da un consejo en la calle, un consejo que ustedes no pidieron, ¿no? Esa actitud frente a ese emisor también cambia la comunicación. Si ustedes van a hablar, están atendiendo al público y le tienen que decir a una el precio de algo, que un médico no los va a atender, o que haga la fila, esa actitud va a ser diferente. Yo que estoy en la clase y ustedes tienen todos una buena actitud. Digo. Y otra cosa que tenemos en cuenta es el sistema social, que tiene que ver con el país que nació ese receptor, el idioma que habla, pero también el contexto, la región, el sistema sociocultural. Eso hace que cambie lo que entiende o no el receptor del mensaje. Como les decía, acá puede pasar que por diferencias regionales haya cosas que se pierdan, ¿no? Alguna palabra que digo yo como muy rosarina, o alguna palabra, algún modismo que tienen ustedes que yo no conozco. Entonces, se tiene que explicar algo que en su propia ciudad no lo tienen que hacer. Otro componente es el mensaje. El mensaje, ¿qué es lo que yo quiero transmitir, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero compartir? Ese mensaje tiene un contenido, que es el qué, lo que voy a transmitir, un código, que es la forma en que yo lo codifico, el sistema de signos que utilizo. Por lo menos si es un mensaje verbal, yo voy a utilizar el código del idioma español. Y después, depende si es un mensaje no verbal, puedo utilizar los gestos, los colores. El semáforo utiliza los colores, por ejemplo. Y el tratamiento es el cómo. Sobre todo en los mensajes orales, en los escritos también, quizás uno le presta más atención en un chat, en un ida y vuelta, en una conversación escrita. El tratamiento es ese cómo digo las cosas, el tono que utilizo, por ejemplo, los gestos que utilizo, el volumen que utilizo, la entonación. El tratamiento es muy claro cuando estoy siendo irónico o hago un chiste. Según ese tono que utilizo, cambia ese contenido del mensaje. Y el otro componente es el canal, el medio que yo utilizo. Por ejemplo, esta clase, el canal es un canal digital, la videollamada. En esta videollamada
podemos chatear, podemos hablar, prender el micrófono. Hay comunicación escrita y hay comunicación oral y no verbal, sobre todo a mí que me van a ver hacer siempre gestos, aunque esté sentada y la pantalla sea chica. El canal es la videollamada. El canal de una carta, el canal de una encomienda es esa carta, ¿no? El papel. El canal, si ustedes imprimen los apuntes, va a ser el papel. Si ustedes lo ven en la computadora, va a ser digital. Otro componente es la retroalimentación, que es ese feedback, eso que me devuelve a la persona, ese receptor, con lo que yo sé si está llegando el mensaje o no. Por ejemplo, la retroalimentación en lo virtual es mucho más difícil, ¿no? Porque muchos no prenden la cámara. Por más que prendan la cámara, por ejemplo, ahora en la pantalla yo veo todas las caras más chiquitas. En un aula yo puedo ver si están con el celular, si están hablando con el compañero, o por el contrario, si están escribiendo lo que yo digo. Si están con el celu hablando con el compañero, el mensaje no está llegando. Si están escribiendo o están asintiendo con la cabeza, el mensaje está llegando, hay retroalimentación positiva, el mensaje llega. Después yo tengo que ver si se entendió o no, si se comprende o no. Pero si están con el celu charlando todos, yo puedo hacer, ya estoy segura que ese mensaje no llegó, tengo que repetirlo, ¿no? Por eso es tan importante la retroalimentación. Le debe pasar con alguien, cuando está hablando con alguien de las familias, sobre todo, de nuevo, los adolescentes que están, y los grandes también a veces, con el celular, y vos decís, pero, ¿escuchaste? Sí, pero estás con el celular. Para mí eso es un claro ejemplo de la retroalimentación. Otro componente, y a mí me parece uno de los fundamentales para entender el proceso de comunicación, es el ruido. El ruido, llamamos ruido a todos los obstáculos que pueda haber en la comunicación. La palabra ruido viene, como les explicaba antes, como las primeras veces que se empezó a querer comprender la comunicación, era con las llamadas telefónicas, el ruido era el ruido de la línea. Pero no solo cuando hablamos de ruido obstáculo, hablamos de ese ruido que puedas haber, o esa, no sé, ruido que están haciendo ahora en sus casas, o si a mí me pasa, no sé, una sirena y no se escucha lo que digo, sino que hay muchos obstáculos, hay muchos ruidos en la comunicación. El primero que podemos pensar que puede originarse es el ruido psicológico. El ruido psicológico tiene que ver con los estados anímicos. Cuando uno quiere comunicar algo, el estado anímico que hay en las personas que están presentes en esa comunicación puede modificar ese mensaje y hacer que no se entienda. Si yo tengo miedo, vergüenza, ¿no? Y me están contando algo, es mi primer día trabajando, y me explican algo, y yo tengo miedo, vergüenza de preguntar. Entonces, hay un obstáculo ahí en la comunicación. Al contrario, yo siempre digo, no solo emociones negativas. Cuando uno está muy contento es cuando menos entiende. Si uno está en un festejo, en una fiesta, está muy exacerbado de alegría, entiende menos que si está preocupado por algo, quizás. Un ejemplo que pongo yo muy seguido en esto de la alegría y cómo a veces es un obstáculo para comunicarnos, es ahora en la cancha, ¿no? Uno está, no sé, tu equipo hace un gol, uno está festejando, feliz, eufórico, y mientras grita el gol, el árbitro llama a VAR, lo fue a revisar, y la hinchada es la última que se entera de que ese gol está siendo revisado, que lo están viendo y que incluso que lo anularon, ¿no? Está todavía festejando. Y en esa alegría hay un ruido psicológico también. Otro tipo de obstáculo, de ruido que hay, es el fisiológico, que tiene que ver con el cuerpo. Para que hagan fisiológico, cuerpo, físico. Lo primero que se nos viene a la mente es esto. Yo uso lentes. De lejos, sin unos lentes no veo. Ahí hay un ruido fisiológico. Para leer yo necesito de lentes, si no hay un obstáculo en la comunicación. Cuando escuchamos mal, cuando vemos mal, hay obstáculos. Otros obstáculos son esto que puede pasar en estas clases. Viernes, 7:30 de la noche, va de la tardecita, casi
anocheciendo, estamos todos cansados, ya no estamos con todos nuestros sentidos tan intactos como si esta clase fuera un lunes a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, ese cansancio muchas veces también genera esos obstáculos, ese ruido, tanto para ustedes como receptores, a veces para mí como emisora. Otro ruido que puede ocurrir es el ruido semántico. El ruido semántico es el que tiene que ver con las palabras. ¿Cuándo se produce el ruido semántico? Cuando se utiliza, por ejemplo, un vocabulario muy específico y lo que no entendemos de lo que nos están diciendo es una palabra, por ejemplo, no sabemos el significado. O cuando una palabra tiene dos significados diferentes. Entonces nos confunde. O cuando si hablamos de casos más en la vida cotidiana, como les decía antes, no sé, nos encontramos con alguien, un adolescente que tiene su propio código y nos dicen palabras que sacaron de redes sociales, de internet, de algún conocido, y no las entendemos. Ahí hay un ruido semántico. No es que me está pasando algo a mí en el estado de ánimo o en el cuerpo que me hacen no entender lo que me están diciendo, sino que no entiendo directamente el vocabulario que se utiliza, por específico o por muy popular. Eso puede pasar muchas veces cuando empezamos una carrera, ¿no? Que los profesores hablamos ya o un trabajo, se habla con el vocabulario específico y hasta que no lo vamos incorporando, nos cuesta algunas cosas o tenemos que parar al profe para preguntar. Otro obstáculo, otro ruido que puede haber es el técnico. El técnico no es el ruido que hacen las máquinas, que eso a veces es medio confuso, no es un ruido que hace una maquinaria que estoy usando, sino es el ruido que pasa, que se produce en el canal que yo utilizo, en el medio que yo utilizo para comunicarme. Si yo estoy hablando por teléfono, por ejemplo, por WhatsApp, que no sé por qué tenemos esa costumbre, no sé ustedes, pero yo a veces llamo y para no salir de WhatsApp, llamo por WhatsApp que depende de internet. Entonces esa llamada a veces tiene interferencia, que si uno la llama al celular directo no pasa. Esa interferencia es un ruido técnico. Cuando yo estoy hablando por teléfono y subo un ascensor que se corta la señal, es un ruido técnico. Es un ruido del medio. Si yo, por ejemplo, imprimo los apuntes para estudiar y la impresora es vieja, ¿vieron que las impresoras viejas a veces manchan de tinta? Si esa impresión sale manchada de tinta, yo no puedo leer bien lo que dice mi apunte. Ahí hay un ruido técnico, ¿no? Tiene que ver con los ruidos del medio mismo. Si ahora hay interferencia también del Wi-Fi en esta videollamada, por ejemplo, es un ruido técnico. El último ruido es el ambiental, que es el que se produce en el ambiente en el que estoy. Ahí sí entrarían los ruidos de la máquina. Si yo estoy, los que están ahora en sus trabajos, si tienen una máquina que hace mucho ruido, quizás le tapa la clase. Ahí hay un ruido ambiental. El sonido siempre es ruido ambiental. Los que están en la casa y alguien prendió la tele ya, los dibujitos, alguno está con el celular con un jueguito, o le están hablando encima, hay un ruido ambiental. También nos pasa no solo cuando hay ruido como sonido, como un sonido fuerte que nos tapa la voz de otra persona, sino cuando, por ejemplo, estamos por la calle y hay un árbol que nos tapa un cartel que señaliza, ¿no? O cuando llueve mucho o hay niebla que no vemos los autos que están adelante ni el semáforo, ¿no? Son ruidos ambientales, ruidos del lugar donde estoy. Y por último, otro componente que tenemos en cuenta es el contexto. El contexto de la situación de comunicación. Hay tres tipos de contexto. Por un lado, el contexto físico, por el otro lado, el contexto social y el psicológico. Como dijimos antes, el estado muchas veces anímico puede modificar la situación de comunicación. Eso es el contexto psicológico. El contexto en el que estamos, el contexto anímico, cuál es
digamos, la situación que se está viviendo. Siempre pongo este ejemplo que para mí es muy, quizá todavía no lo vivieron, cuando vayan a mesa me van a entender. Nosotros tenemos tanto clase como mesas por videollamada. Yo ahora pregunto algo, ustedes se animan, hablan, comentamos muchas cosas recién, se genera una conversación fluida, pero si ustedes están en examen presentando un trabajo práctico o en un final y tienen que hacer lo mismo, prender el micrófono y hablar, va a haber un nerviosismo, una ansiedad que hace que el contexto de la situación sea diferente que en clase, que estamos mucho más relajados, ¿no? El contexto físico es donde estamos. En este caso, cada uno está en su casa o en el trabajo. Y el contexto social depende de la actividad que se esté desarrollando. En este caso es un contexto académico, estamos en clase. La clase hace que este contexto y esta comunicación tenga ciertas normas que tienen que ver con la clase. Uno no puede prender el micrófono lo mismo, de la misma manera que habla con un amigo, un familiar. Tenemos ciertos parámetros, ¿no? Por ser clase sea más relajado. El contexto físico también hace. Los que están en su casa pueden estar en pantuflas, pueden alcanzarlo un mate, ¿no? Los pueden interrumpir más porque están con sus familias. El que está en el trabajo, viendo la clase, está atravesado por dos tipos de formalidades. Tienen que guardar las formalidades de estar en clase, por más de que no estemos en un aula física, y además las de su trabajo, ¿no? Y lo pueden interrumpir por cosas que tienen que estar haciendo porque es su obligación, porque está en el trabajo también, ¿no? Ese contexto, esos tres contextos, modifican la clase, esta situación de comunicación. Por eso los tenemos en cuenta. Si nosotros tenemos todos en el aula, ¿no? En una clase el contexto físico y social sería diferente, incluso el psicológico. Al igual que si nosotros estaríamos en el aula, en clase, y no sé, llega alguien que cumplió años y trae torta. Bueno, por un rato esa clase y ese contexto social y esas normas de lo académico, aunque estemos en el aula, cambian, ¿no? Reparte torta, en unos minutos nos tomamos para cantarle el feliz cumpleaños. Pasa en el trabajo también. En el trabajo uno sigue ciertas reglas, alguien cumpleaños lleva torta, nos distraemos un rato y el contexto psicológico cambia, ¿no? Es mucho más ameno. Entonces, esos tres contextos modifican la situación, por eso tenemos en cuenta los tres. No decimos, bueno, estoy en clase, es solo eso lo que me modifica. No, si estoy en mi casa no es lo mismo que si estoy en el trabajo que si estaría en el aula. Nosotros tenemos en cuenta cada uno de estos componentes porque modifican este modelo de comunicación que vimos. La idea es adelantarse a cualquier posible ruido y entender el contexto para poder, y ese receptor para poder mejorar las herramientas de comunicación. Por ejemplo, como les contaba hoy que hubo tormenta acá cerca y muchos estaban sin luz, sin internet. Yo todo el día estuve pendiente de ese posible ruido técnico, fijándome que esté cargado el celular por si se corta internet o si se corta la luz, poder usar el celular para dar clase. Teniendo en cuenta los mails de los alumnos, ¿no? Preguntando quién no pudo venir por eso para agregarlo a la lista de asistencia, porque no puede evitar la inexistencia si no tiene internet ni luz. Son cosas que nos adelantamos de esos posibles obstáculos o problemas que pueda haber. Si ustedes me dicen, bueno, se corta internet, que puede pasar después de una tormenta, yo conectaba los datos del celu, por ejemplo. También tengo en cuenta el cansancio, por eso empezamos la clase tratando de hablar de algo que hacemos todos, que es comunicarnos, ¿no? Y por eso a veces sé que a veces no nos animamos o algo, pero les insisto para que sea más dinámico, si no son 2 horas, un viernes, que estamos todos cansados, escuchándome a mí, que es mucho más aburrido que si ustedes aportan y ponen sus propios ejemplos, ¿no? Eso hace que la clase sea mucho más dinámica, entretenida.
para ustedes y para mí también, que me encanta escucharlos. Todos esos obstáculos que tienen que ver con el contexto en el que está planteada la clase, en este caso, que es nuestra situación de comunicación, los tengo en cuenta. Como les decía antes, también ustedes como receptores. Si quizás yo tendría que explicarle comunicación a nenes de primaria, como les decía, o hacemos el famoso hilo con el famoso teléfono con hilo y vasos, o hacemos un teléfono descompuesto, algo mucho más lúdico para entretener a niños. Quizás ustedes se tendrían también con lo mismo, pero ya tienen otros conocimientos y otra actitud ante la clase, que es algo que necesitan para poder desarrollarse mejor en las carreras. Entonces, la actitud ante dar clase de un terciario en una universidad es diferente a la secundaria y a la primaria, que a veces hay más rechazo, ¿no? ¿Se entendió estos componentes de la comunicación, este modelo? Perfecto. ¿Sí, Carolina? Profe, yo que agarré la clase empezada, más o menos me podrías decir qué fue lo que hablaron, así resumidito, como para yo tener una idea. Sí, igual no te preocupes, porque yo publico todo, tanto esta presentación que estamos viendo como los apuntes de donde sacamos todo. Bien. Van a tener un apunte que es sobre el concepto de comunicación, que empezamos hablando de eso, se abrió el debate sobre la comunicación, los diferentes tipos de comunicación, cómo comunicamos para transmitir información, pero también para transmitir emociones, sentimientos. Dejamos un poco de hablar de la palabra transmitir para empezar a hablar de compartir, de la comunicación como proceso, de la comunicación no solo para subsistir y compartir esa información porque es necesaria, sino también porque es algo que nos llena, que necesitamos hacer. Hablamos de la música, de la literatura, el teatro, el arte, como forma de comunicación, en ese sentido. Y después hice un resumen sobre este concepto, esta nueva idea de comunicación como proceso, un proceso mediante un código compartido, un código que adquirimos mediante experiencias comunes. Y les ponía el ejemplo, para repartir, sirve un poco repetir esto, de que esas experiencias comunes y ese código no siempre es el idioma, ¿no? Nosotros tenemos un idioma que es el español, que lo compartimos todos, pero después, no sé, viene alguien y nos contesta con un meme, un sticker, o una referencia a algo cultural, que sí, no sé, en mi época era la referencia a los Simpsons, que las hacíamos todos, y necesitamos algo más, ¿no? Esa experiencia previa. Y después nos adentramos en este modelo de comunicación. Modelo que lo pongo acá porque vale la pena repetirlo después de explicar todos los componentes, que tiene que ver con este modelo transaccional que muestra mucho mejor la comunicación como un proceso en el que compartimos este mensaje, ¿no? Esta idea de dos conjuntos que comparten información, ¿no? El mensaje que se quiere compartir en vez de transmitir. Y ya después expliqué cada uno de los componentes, sobre todo haciendo hincapié en este emisor, que es el que quiere transmitir, que puede ser fuente misma, el que emite también, de donde se genera el mensaje. La idea de este receptor que nosotros tenemos que conocer, saber si tiene, qué habilidades comunicativas tiene, si puede ver, escuchar, si puede procesar información o cómo procesa información, el conocimiento que tiene sobre la temática, sobre la situación, la actitud frente al receptor, que para mí también es muy importante, muchas veces no lo tenemos en cuenta. Yo les decía que ustedes tienen una actitud positiva frente a los profesores, sobre todo por la edad, ya como les decía recién, en el nivel superior, en el nivel terciario es mucho más fácil dar clases, no sé si más fácil, pero que haya una actitud positiva frente a los profesores, porque es algo que ustedes eligieron estudiar, ya no los obligan, hace que las clases sean más amenas, ¿no? Se disfruten más de los dos lados.
En la secundaria, sobre todo en la primaria, no, porque están más abiertos también. En la secundaria muchas veces hay un rechazo del receptor, del alumno. Y el sistema social en el que está inmerso, que tiene que ver con el país de donde viene este receptor, como primer sistema social que tenemos, pero también la región. Y que ya nos vamos a encontrar con algunas diferencias culturales, mismo entre nosotros que venimos de provincias diferentes, de ciudades y provincias diferentes. Por ejemplo, yo empecé en la clase contando que hubo una tormenta grande acá en las afueras de Rosario y que mucha gente estaba sin luz y sin internet, que es algo que en las otras clases no tuve que contar lo que pasó, ¿no? Ya entramos directamente en la temática y digo, bueno, ¿saben si hay algún alumno sin luz, sin internet? Búsquenme los nombres, así lo agrego. Hay todo un contexto que no tuve que explicar. Y acá lo expliqué para contarles un poco qué vivimos hoy, que fue un día para todos bastante movido por eso. Muchos mensajes de la institución, de los alumnos, muchos mails recibí de alumnos que no se podían conectar. Ese sistema social, si uno conoce eso del receptor, es mucho más fácil, ¿no? Si yo entro a esta clase y no sé de dónde vienen ustedes, no sabría contarles eso a ustedes. Hay una información que se perderían, ¿no? Cuando yo empiezo a decir esto, bueno, están todos con luz. Tratarían medio como algo, no sé, ¿para qué preguntas si tenemos luz, si tenemos internet? Si es algo un poco obvio, bueno. Quizás al revés, como hay algunos de otro lugar, quizás en alguna clase viva la misma situación, hay tormenta, como contó una compañera que el otro día hubo una tormenta de viento, yo ni me entero, y ustedes no se conectan por eso, y yo ni pregunto, ¿no? Entonces, el sistema social no solo tiene que ver con el país, el idioma que habla esa persona, o la cultura en la que está inmersa, sino con algo regional también, con algo muchas veces incluso hasta privado, ¿no? En el grupo de amigos, en la familia, hay ciertos códigos que compartimos que tienen que ver con anécdotas comunes muchas veces. Entonces, que cuando nos comunicamos con un amigo, conocemos todo de esa persona, es mucho más fácil, ¿no? El mensaje que tiene estos tres componentes de lo que quiero decir, el código que elijo utilizar y cómo lo digo. Que muchas veces el cómo atraviesa mucho más que el qué, ¿no? Como les decía antes, la ironía, ¿no? Yo digo algo, le pongo otro tono y estoy queriendo decir exactamente lo contrario a lo que dicen a lo que significan mis palabras. Muchas veces ese cómo también modifica la situación. Yo contaba en otra clase que cuando estaba en la secundaria no se aprendía mucho, me gustaba leer mucho, por la carrera que elegí creo que es algo que se puede notar, me encantaba leer, entonces en lengua y literatura me iba re bien. Y yo iba a una escuela con salida contable, o sea que a la mayoría no le gustaba leer. Yo me leía todos los libros que recomendaba la profesora porque me gustaba leer aparte. Éramos dos que leíamos más de todo el curso. Muchos libros que recomendaba ya lo habíamos leído por gusto. Entonces, claro, yo recomentaba en las clases, nadie hablaba y yo estaba como, sí, lo leí, aparte quería que me dé más para leer. Una vez la profesora, cuando yo estaba contestando algo que preguntaba sobre la trama del libro, que había que pensar un poco, yo contesto y me dice, ¿por qué siempre ponés cuando contestás cara de miedo? Pones cara de que estás hablando de algo que no sabes, siempre lees el libro y sabes mucho de esto. Y ahí empecé a pensar en algo que quizás no me doy cuenta que hago, que es la gesticulación, ¿no? Estaba contestando algo que estaba segura, pero mi cara y mi tono no lo decía. Me lo hizo notar esta profe, ¿no? Y a mí me sirvió mucho. Y ahí también tiene que ver con eso. Muchas veces el tratamiento, el cómo decimos las cosas, cambia ese contenido. Si hubiese sido una mesa de examen quizás, y yo respondo con esa cara de circunstancia, de miedo, quizás la profe no se daba cuenta que yo sabía mucho, ¿no? Porque no me conocía, no tenía toda esa información que ella sabía de mí. Al igual que en un trabajo, quizás nosotros estamos avergonzados, tenemos miedo o no sé, no queremos hablar por miedo a equivocarnos y eso hace que parezca que lo que decimos, cuando nos animamos a hablar,
está mal, ¿no? Entonces, por eso esta importancia también del tratamiento, además del qué decimos y ese código que utilizamos. El canal como medio, el canal que es el medio que elegimos. Siempre podría poner el mismo caso extremo, pero nosotros a veces confundimos el canal, ¿no? Pero nosotros si tenemos una emergencia, nos pasa algo, llamamos. Si queremos llamar a una ambulancia, a los bomberos, llamamos, agarramos el teléfono, marcamos un número. No mandamos ni un mail ni mandamos un WhatsApp para ver cuándo nos contestan. Al igual que si tenemos una emergencia, tenemos que contactarnos con alguien de nuestra familia, un amigo, enseguida, ¿no? Nosotros llamamos para que esa persona nos conteste lo más rápido posible. El canal en ese sentido también importa. Un gran comunicador decía, el medio es el mensaje, el canal que elegimos también es el mensaje. La retroalimentación, como este mensaje que llegó, nos asegura que ese mensaje haya llegado. Una retroalimentación que casi todo el mundo saca, los 2 tildes azules del WhatsApp, ¿no? Muchos lo sacan. Los 2 tildes nos avisan que el mensaje llegó y que fue leído, que eso es una gran retroalimentación. Que se entendió, digo, es algo que uno se entera después. Y los diferentes ruidos. Los diferentes ruidos que a veces ahí les devuelvo a ustedes la palabra si los entendieron, porque es lo que a veces causa más confusión cuando vemos los componentes. ¿Pudieron entender todos los ruidos? Que creo que... Sí, Carolina. ¿Me podrías explicar, Emilia, de vuelta el ruido semántico? El ruido semántico tiene que ver con las palabras. Siempre hagan esa con el mensaje, pero para hacerlo más fácil, con las palabras. Hay un obstáculo, un ruido semántico cuando no entendemos el vocabulario que se está utilizando, ¿no? Es un ruido que aparece en el mensaje. Ustedes, cuando nosotros estamos dando clase, estamos tan acostumbrados muchas veces al vocabulario específico que decimos ciertas palabras que los alumnos no entienden, ¿no? Que todavía porque no pasaron las clases necesarias, no adquirió ese vocabulario. Por ejemplo, semántico. ¿Ustedes saben lo que quiere decir semántico? No, semántico en el vocabulario específico es lo relativo a las palabras, a las unidades lingüísticas, ¿no? Entonces, semántico ya, miren, hay como, es irónico, hay un ruido semántico en el vocabulario mismo. Si uno no entiende la palabra que está utilizando el emisor, no va a entender lo que quiso decir. Puede pasar porque ese vocabulario es muy específico y técnico. A los que están trabajando ya en la esterilización, si ustedes me quieren explicar el funcionamiento, no sé, una autoclave, y me explican todo con su vocabulario técnico, a mí hay cosas que se me van a escapar, porque no conozco, porque estudié otra carrera, doy acá, pero estudié otra carrera, sé por arriba, como si yo les quiero hablar de cosas muy específicas de mi carrera, se les van a escapar algunas cosas porque son vocabulario específico. Puede ser porque tienen que ver con el vocabulario que se usa en el día a día, pero que se usa, por ejemplo, en las diferentes regiones que utilizan una palabra. Me acuerdo cuando, que acá quizás no hablamos tanto por fuera del vocabulario de clase, pero cuando empecé a estudiar tenía una amiga de Reconquista que era la que más tiraba, existía este ruido semántico, porque nos tiraba unas frases que nosotros no entendíamos. Y me acuerdo que una vez fuimos al parque a tomar mate, ella recién llegada, pobre, y se acerca al churrero y dice, ¿me das unas patitas de chancho? Y el churrero no entendía nada, aparte le miró como, estos son churros, y le llamaba a él. Las patitas de chancho acá le llamaban, bueno, se le conoce más como pirulín, que es como ese bola de fraile como medio con forma de churro, medio alargada, que tiene forma de patita de chancho.
cuando nos los dijo tenía sentido, pero nos quedaba el churrero y nosotros nos quedamos, y ya eso que está ahí, señalaba ella. Y ahí hay un ruido semántico que tiene que ver con el día a día, con que ella en su región, en Reconquista, que no es muy lejos acá de Rosario, en el norte de la provincia, se decía patitas de chancho. También tenía otras frases, otras palabras que fuimos aprendiendo con el correr de los años y de ser amigas de ella, pero no tenía que ver con algo específico que se pueda buscar en el diccionario, ¿no? Si ustedes no saben lo que quiere decir semántico, lo googlean. Si no sabemos qué quiere decir patita de chancho, si googleamos patitas de chancho, lo más probable es que nos muestre un chancho, un animal, ¿no? Entonces, ese ruido semántico se da en las dos ocasiones, pero se da siempre cuando no entendemos las palabras que usa el otro. Muchas veces puede pasar este ruido semántico cuando hay una misma palabra que tiene dos significados completamente diferentes. Por ejemplo, la palabra bizarro quiere decir valiente. Los caballeros bizarros eran los caballeros medievales valientes. Si uno busca en el diccionario, bizarro le va a decir valiente. Pero si lee un poquito más abajo va a tener otro significado, que es el que lo usé yo toda la vida, me enteré mucho después que era valiente también, que es algo raro, algo extraño. Decían, esto es súper bizarro, para decir algo raro, que tiene un significado totalmente diferente. Si yo digo, ese hombre es súper bizarro o es bizarro, puede estar diciendo valiente o puede estar diciendo raro. Significan dos cosas totalmente diferentes, generalmente por el contexto, uno puede entender a cuál de los dos significados, pero muchas veces, si no sabemos el segundo significado, nos va a resultar raro, ¿no? Ahí, en todas esas ocasiones, existe el ruido semántico, que es muy común y es muy común en las profesiones, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar o cuando uno empieza a estudiar, que hay algo que falta. ¿Se entendió un poquito mejor ahí? La idea de, como les decía antes, de entender estos ruidos, porque no siempre van a pasar, ¿no? No es que siempre va a haber ruido en una comunicación. Pero si nosotros nos adelantamos, los empezamos a reconocer, es mucho más fácil recuperarse, ¿no? Y superar esos obstáculos. Como les decía, que yo cargo el celular, hoy cargué todo el día el celular, por si se cortaba o andaba lento internet por esta tormenta que hubo, ¿no? Uno se prepara porque sé que el ruido va a ser técnico. No es que en la vida cotidiana después vamos a decir, esto es un ruido técnico, esto es un ruido semántico, pero cuando empezamos a reconocerlos y desmenuzar toda esta estructura de la comunicación, ya internalizamos todo esto, ¿no? Y nos preparamos para los diferentes obstáculos. Los separamos porque muchas veces nosotros tomamos el ruido como eso, solamente cuando, por ejemplo, el alumno no entiende ciertas palabras o puede haber un problema por internet en este caso. Pero también yo tengo que tener en cuenta el cansancio del fin de la semana, ¿no? El ruido psicológico también. Viernes a la noche, ustedes capaz que algunos ya se están preparando una fiesta, un cumpleaños, alguna cena, cenar en familia, ¿no? Quiere irse rápido a cocinar algo rico para la familia, o alguna juntada, porque es muy viernes a la noche casi esta cursada. No siempre esos obstáculos psicológicos son solo, como les decía antes, algo triste, algo malo. Muchas veces lo bueno también. Digo, estoy tan emocionada que después tengo una cena, una fiesta, algo que se me cuesta más entender lo que estoy viendo en la clase. Nosotros nos preparamos también para eso. Por eso les decía que hoy fue una mezcla, siempre voy a tratar, y no lo voy a dejar para hoy porque ya está muy, muy fin de la clase, pero la semana que viene lo que vamos a hacer es retomar esto y los voy a hacer hablar a ustedes para que pongan ejemplos y ustedes mismos puedan internalizar todo este conocimiento, ¿no? Con ejemplos que puedan pensar, no los que les doy yo, que son los mismos, quizás son los que me atraviesan a mí, pero que se les ocurran a ustedes. Por el cansancio, por el ruido fisiológico que pueda haber, lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿sí? Por esta semana
¿Por ahora se entendió todo? Bien, lo que les voy a subir entonces, ¿sí, Carolina? Pregunta, toda la información y todos los apuntes que nos fuiste mostrando, ¿tienen algún autor en particular, alguna bibliografía en particular, Sí. especial? Yo lo que les voy a dejar es esta presentación y después un compilado sobre el concepto de comunicación que desarrollé yo para mezclar un poco todos los conceptos que hay y armarles una evolución del concepto de comunicación, y el primer capítulo de un libro que se llama Comunicación Oral y Escrita, que vamos a utilizar la clase siguiente también, que habla de la comunicación y los componentes de la comunicación. Así que les voy a dejar todo lo que dicen los autores, que es de Fonseca, y la presentación también, ¿sí? Así ustedes los leen tranquilos. Va a haber una parte de ese capítulo que todavía no vimos, que tiene que ver con la clasificación de la comunicación. Lo vamos a profundizar la clase que viene, pero si lo leen tranquilos y pueden ir pensando ejemplos para la semana que viene, hacemos más dinámica la clase y además uno cuando puede pensar su propio ejemplo de todos estos componentes, por ejemplo, nos sirve más, ¿no? Porque lo podemos poner a la luz de las cosas que nos pasan. Yo, los ejemplos que doy son cosas, por ejemplo, el que di de la tormenta, es algo que me pasó justamente hoy. Quizás si era otro día, ponía otros ejemplos. Cuando ustedes vayan leyendo, se les van a ir ocurriendo también sus propios ejemplos, su propio acto de comunicación que quieran analizar con estos componentes, y les va a servir mucho más. Lo que les digo también, que empezamos, yo con el trabajo que hicieron en la clase pasada de las frases que dejaron, hice una 9 palabras para resumir, también se los dejo para que consulten, como devolución también del trabajo que hicieron. Después si quieren les enseño, por ahí les sirva para alguna clase, esto de resumir de esa manera. El presente, como les había dicho la clase pasada, en el chat. Los que todavía en el chat, ya escribieron algo, después copio y pego y extraigo los nombres, vayan poniendo presente y después yo paso tranquila el presente en la lista, ¿sí? Acá en el chat vayan escribiendo algo los que todavía no escribieron nada. Y todas las clases eso, en cualquier momento de la clase dejan el presente, ¿sí? Ahí están poniendo todos bien. Profe. Sí. Profe, ¿escuchas? No puedo escribir porque la computadora me dice que perdí la conexión. No hay problema, yo lo paso en tu caso, bueno, entonces. Gracias. No, de nada. Llego ahí porque yo después lo paso todos juntos y así no se me pierde ninguno. Sí, anda muy mal internet. Sí, profe, yo también. Se me complica para ponerlo. Bien. Esto después, acuérdense, hoy se los paso, pero por las dudas de después siempre solucionar eso, si pueden escribir en el chat, porque también ahí vamos a hacer algún trabajo de preguntas y respuestas, entonces como para ya tenerlo como segunda, digamos, para que en las clases también sean más dinámicas. ¿Sí? Profe, buenas noches. Yo estoy en mi trabajo. Si me desconecto, estoy saliendo del trabajo, profe, ¿sabe? No hay problema. Ya estamos terminando con la clase. Ya bueno, antes de irte, poner presente. Gracias. Así. Gracias, profe. No, de nada. Bien, todos los que están acá, entonces menos Roxana y Yamila pusieron presente. Perfecto. Sí, yo no puedo verlo. Ahí puede ponerlo, profe. Genial. No.
Les dejo entonces todos los textos, la presentación y los textos que dimos hoy, así los leen tranquilos.